Células, los sillares fundamentales de la vida. Desde la invención del microscopio, los biólogos han escudriñado los secretos de la célula. Durante los primeros 300 años, el progreso fue muy lento. Sus funciones internas eran demasiado pequeñas para ser estudiadas rigurosamente, pero con el perfeccionamiento de la óptica, unido al microscopio electrónico, la célula empezó a desvelar sus secretos. Aquí no hay ningún protoplasma misterioso, sino más bien un complejo increíble, altamente organizado y estrechamente controlado por la factoría química. Los biólogos continúan escudriñando el funcionamiento de las células, cómo obtienen su energía, cómo se reproducen, la función exacta de los varios tipos de orgánulos, membranas y túbulos que parecen llenar cada célula viva. Podríamos decir que los biólogos están empezando a comprender cómo trabajan las células. No obstante, queda pendiente una pregunta básica, la pregunta sobre su origen. ¿De dónde provienen las células? ¿Cómo se desarrollaron en las primeras etapas de la vida sobre nuestro planeta? Esta pregunta puede ser contestada si tenemos un conocimiento completo de los sillares fundamentales de la vida, trabajo detectivesco sumamente difícil. Solo recientemente se ha podido disponer de suficientes evidencias para intentar una reconstrucción teórica de la historia de la célula. Es una historia de descubrimientos y sorpresas que amplían el conocimiento humano y es una historia que debió empezar con las células más simples que se encuentran en la Tierra hoy, las bacterias. Examinando estos increíblemente pequeños organismos, el microscopio electrónico ha evidenciado un hecho asombroso. La célula bacteriana es básicamente diferente de las células vegetales y animales. No solamente es cientos de veces más pequeña, sino que es una célula sin núcleo. El término procariota ha sido aplicado a las bacterias y a otras formas de vida que no tienen núcleo. Así, pro significa antes y cariota significa núcleo, dando a entender que los procariotas son simplemente células primitivas de un tipo antiguo. A finales de 1970, los científicos que trabajaban con muestras de rocas procedentes de Australia descubrieron pruebas de vida extremadamente primitivas sobre nuestro planeta, células fósiles parecidas a bacterias en rocas de 3.500 millones de años. En una línea de tiempo que empieza con el origen de la Tierra, hace aproximadamente 4.600 millones de años, y que alcanza hasta el presente, los antiguos fósiles fueron hallados aquí. Estas primitivas formas de no vida eran similares en estructura a ciertas bacterias que se hallan en la actualidad viviendo en los manantiales termales. El manantial termal representa un paréntesis en el tiempo de un medio ambiente que probablemente no ha cambiado mucho con el paso de los años. Y es un medio ambiente completamente dominado por los procariotas vivos que ofrecen a los biólogos una idea de cómo las células primitivas pueden haber llevado a cabo sus funciones vitales. Así, viviendo en estas enmarañadas capas, están las bacterias que realizan fotosíntesis primitiva, convirtiendo la energía lumínica en energía química. Pero, a diferencia de las plantas verdes, no liberan oxígeno. ¿Mantienen estas bacterias de los manantiales termales una simple y primitiva forma de fotosíntesis? Si esta línea de pensamiento es correcta, entonces las comunidades de vida sobre la Tierra de hace millones de años debieron haber sido algo semejante a esto. Era un tiempo de espuma amarilla y diminutas células nadando. Pasaron 1.500 millones de años antes de que ninguna prueba de cambio dejara su huella en el mundo fósil. En este punto de la línea del tiempo, hace unos 2.000 millones de años, nuevas sustancias químicas empezaron a aparecer en las rocas. Estas capas de color rojo son óxidos e indican que una gran cantidad de oxígeno
fue introducido en la atmósfera que no existía antes de este tiempo, y es cierto que la Tierra primitiva fue químicamente muy diferente de la que ahora conocemos. Además, en las viejas rocas de hace 2000 millones de años, existen pruebas de organismos procariotas que fueron más complejos que las bacterias, cuyas huellas fósiles son similares a los que dejan en la actualidad las algas verde-azuladas. A diferencia de los primitivos procariotas, estas largas cadenas de células verde-azuladas llevan a cabo una fotosíntesis completa, en la que el oxígeno es expulsado como un producto de desecho. Los biólogos interpretan esto como una prueba de que los procariotas verde-azulados fueron responsables de la iniciación del sistema de soporte de nuestra vida actual. Pensemos en esto: microscópicas células verde-azuladas afectando a un planeta entero, burbuja a burbuja. El oxígeno producido por los procariotas debió resultar tóxico para los organismos que se desarrollaron en un mundo previamente carente de oxígeno. No obstante, para aquellos organismos capacitados de adaptación, la utilización de oxígeno fue un beneficio sustancial, una mejor manera de obtener energía de las moléculas alimenticias. Cuando una molécula alimenticia es descompuesta en el interior de una célula, la energía liberada es recogida por una molécula portadora de energía llamada ATP. Sin oxígeno, una célula bacteriana produce solo 2 moléculas de ATP por cada molécula de azúcar descompuesta. Con oxígeno, la misma molécula de azúcar produce 18 veces más ATP. Con su perfeccionamiento en la utilización de la energía, los procariotas prosperaron. La Tierra fue volviéndose un lugar biológicamente más interesante. Entonces, hace 1000 millones de años, las cosas empezaron a cambiar rápidamente, como puede observarse en las rocas del fondo del Gran Cañón. En aquel tiempo, un tipo de células enteramente nuevo empezó a dejar sus huellas. Una célula con un núcleo. Eran organismos eucariotas. Actualmente se conocen varios cientos de especies de eucariotas unicelulares. Para estudiarlas, todo lo que se necesita hacer es recoger una jarra de agua de un estanque, añadirle alimento para peces, y en unos cuantos días aparecerá una prolífica comunidad de células eucarióticas. Aquí hay un notable contraste. Una célula eucariótica repleta de estructuras internas. Es muchísimo más compleja que los minúsculos procariotas nadando en este cultivo. Las aguas de hace 1000 millones de años han sido un laboratorio natural explorando las posibilidades de esta nueva forma de vida celular. El máximo experimento eucariota condujo al diseño celular básico, presente hoy en todas las células vegetales y animales. No obstante, nuestra pregunta permanece: ¿cómo se efectuó este paso de gigante en la complejidad celular? En su búsqueda de respuestas, los biólogos han aislado células y estudiado sus componentes por separado. Un orgánulo celular que está aportando luz a los biólogos dentro del misterio de la evolución de los eucariotas es el cloroplasto. Los cloroplastos son orgánulos pequeños y redondos que llevan a cabo la fotosíntesis. En las células vegetales vivas convierten la energía solar en energía química, creando moléculas alimenticias y emitiendo oxígeno. El nuevo y sorprendente hallazgo es que los cloroplastos, siendo parte vital de la célula vegetal,
pueden existir por lo menos temporalmente dentro de otro ambiente celular. Por ejemplo, los investigadores han inyectado cloroplastos extraídos de células vegetales dentro de huevos de gallina. En este ambiente extraño, los cloroplastos no solo sobreviven, sino que si tienen luz, se multiplican. Muy recientemente, los biólogos han descubierto que lo que podía ocurrir en el laboratorio ocurre también en la naturaleza. Ciertas babosas de mar que viven en los arrecifes de coral son capaces de transferir cloroplastos de las algas que han comido a sus propios tejidos, produciendo su color verdoso. Estos raros animales se han aprovechado de la capacidad de los cloroplastos para vivir independientes y convertirse en granjeros de cloroplastos. El hecho de que los cloroplastos puedan vivir fuera de su medio natural suscita una intrigante pregunta. ¿Es posible que estos cuerpos fundamentales, productores de alimentos, fueran en tiempos pasados organismos independientes? Imaginemos lo que pudo haber ocurrido hace 1000 millones de años. Una célula nucleada primitiva se procura su alimento engullendo procariotas azulverdosos. Ahora, puede que algunas de las células fotosintéticas sobrevivan y continúen produciendo alimento. Con el tiempo, las dos especies comparten más y más sus funciones. Finalmente, sus vidas llegan a entrelazarse en una cierta simbiosis, una experiencia compartida. Actualmente, los biólogos están descubriendo que muchos organismos unicelulares contienen similares células verdes. En estas relaciones de cooperación, la célula mayor proporciona protección junto con los nutrientes que se necesitan para la fotosíntesis. Las células similares interiores proporcionan alimento. La simbiosis entre la célula anfitriona y su pequeña y verde huésped es asombrosamente similar a la de una célula vegetal repleta de cloroplastos. Estos cloroplastos se originan exactamente de esta manera, como procariotas fotosintéticos. Pero las relaciones simbióticas pueden romperse tal y como fueron iniciadas. Si la teoría simbiótica es correcta, entonces podemos buscar células nucleadas capaces de vivir sin otros cloroplastos. La evidencia está no más lejos de este estanque cubierto de espuma cercano a la orilla del camino. Esta es una euglena, una célula eucariota primitiva que contiene cerca de una docena de cloroplastos. Tratamos un cultivo de euglena con antibióticos y pronto empezará a aparecer unos euglenoides bien definidos. Estas células han perdido sus cloroplastos, pero si se les alimenta, son capaces de sobrevivir y reproducirse. No obstante, una vez perdidos, los cloroplastos no pueden ser recuperados. Estos hechos son la evidencia de que los cloroplastos, los primitivos orgánulos productores de alimento de las células vegetales, fueron una vez organismos vivos independientes. La teoría simbiótica ha conducido a la búsqueda de sus antiguas conexiones. Energía, la portentosa fuerza motriz de la vida. Cada célula está impulsada por una fuente de energía especial, la mitocondria. La célula muscular, que trabaja tan duramente, o un organismo unicelular, contienen muchas mitocondrias. Estos orgánulos proporcionan energía al oxidar las moléculas alimenticias y liberar energía para el trabajo celular. Esta microfotografía electrónica muestra una mitocondria. Aquí, las moléculas alimenticias son descompuestas por el oxígeno para producir una energía utilizable en forma de ATP, como en los cloroplastos. Las mitocondrias se reproducen por división. Son sorprendentemente parecidas a los procariotas simbióticos que viven en una célula anfitriona. Otra estructura celular que puede haber tenido un origen simbiótico es el flagelo,
parecido a un látigo, que se encuentra en muchas células eucarióticas, incluyendo los espermatozoides de los mamíferos. ¿Pudo una culebreante motobacteria entrar en una asociación aportando el movimiento? Aquí la evidencia no es tan convincente como lo es para los cloroplastos y las mitocondrias. No obstante, es fascinante pensar que los medios a través de los que los espermatozoides llegan a alcanzar el óvulo pueden ser proporcionados por los descendientes de un antiguo procariota simbiótico. La teoría simbiótica resulta ser un punto de referencia importante para plantear el origen de los organismos eucariotas y, por tanto, un eslabón fundamental de la evolución. Las células forman colonias simples, empiezan conectando unas con otras y a su debido tiempo se desarrollan formando organismos pluricelulares, los antepasados de las plantas y animales modernos. Y así, desde las primeras células procariotas de hace 3.500 millones de años y de los eucariotas de hace 1.000 millones de años, nuestra línea del tiempo avanza hasta el presente. La más primitiva evidencia de vida humana aparece aquí, hace muy pocos millones de años. Nuestra propia especie es un desarrollo muy nuevo en la historia de la vida celular, una historia que los biólogos están solo comenzando a comprender.